Semillas es la historia de Camilo y Ramón, dos campesinos que en el estado de Jalisco por años se han dedicado a conservar una diversidad de maíces nativos y criollos de maíz, y con base a este amor tan profundo que le tienen a la tradición que heredaron de sus padres, se hacen la pregunta de qué va a pasar en un futuro cuando pues no estén ellos para seguir cuidando este legado, ¿no? La pregunta es quién va a continuar. Entonces un poco trato de... Bueno, hay varios motivos, ¿no? Por un lado, Cristóbal, quien fue productor de la película, Inés, productor de la película, trabajó con Camilo y con Ramón en su tesis de maestría, y había la inquietud de Cristóbal de transformar esa tesis escrita en un documental. Y es cuando a mí me suma el proceso y comenzamos a hablar, ¿no? Y a crear la historia. Eso es por un lado, pero evidentemente también hay como una motivación muy importante de mi parte como realizador de encontrar en la historia de Camilo y de Ramón temas que me tocan mucho personalmente, como por ejemplo la manera en que recordamos, la memoria. Cuando nosotros hablamos de memoria, hablamos de los tres tiempos, ¿no? Hablamos del pasado, del presente y del futuro. Y la historia de Ramón y de Camilo era muy importante justamente por lo que comenté hace un momento con la semblanza de la película. Ellos aprendieron de sus padres, de sus abuelos, todas estas como capacidades, ¿no? Todas estas, no capacidades, sino todas estas aprendieron un montón de cosas pues de sus abuelos, un montón de enseñanzas y saberes que hoy día ellos llevan a la práctica día con día, pero que, como decía hace un rato, existe un signo de interrelación para el futuro, ¿no? ¿Quién va a tomar esos saberes? ¿A quién yo le voy a compartir esto que sé y que es tan importante para él? Entonces, cuando yo identifiqué que este tema de memoria estaba atravesado, me apasionó un montón y dije, vamos a contar esta historia. Yo creo que la respuesta ha sido positiva. Hemos recibido comentarios muy buenos en términos, muy buenos en que nos sentimos muy contentos de recibir esos comentarios, pero también muy buenos en cuanto a que te invitan a pensar cómo tu proyecto pudo haber sido mejor, ¿no? Cómo tu película pudo haber sido más interesante, y no porque no lo sea, sino porque la pregunta del público es bien importante, porque te invita a pensar más allá de lo que tú presentaste, y eso es bien bonito, es como un segundo diálogo, ¿no? O sea, como tú como realizador haces tu película y la pones allá afuera para que la gente la vea, pues la gente la va a ver y va a tener su opinión y le va a tocar ciertas emociones, o quizá no, y entonces es bien difícil, pero al mismo tiempo bien gratificante soltar y dejar que el público lea interprete y sienta la película, ¿no? Entonces yo creo que ha sido como muy bonita la experiencia. Ha habido personas que se sorprenden mucho de ver la variedad de maíz que hay, ¿no? Todos los colores. Hay una secuencia en la que Camilo pone sobre una mesa un montón de maíces, y bueno, pues ves el maíz rojo, el maíz azul, el maíz blanco, amarillo, y hay una diversidad muy linda y visualmente es súper potente. Hay mucha gente que le genera una emoción muy grande ver eso, ¿no? Hay gente que de pronto la reacción viene más por la parte político, social, económica, y comenzamos a hablar de las grandes transnacionales que hoy día conservan el monopolio de los maíces, ¿no? Como Monsanto, Syngenta, en fin. Entonces es bien interesante ver esa reacción. Contra el silencio de todas las voces es un espacio que en definitiva ha propiciado que se hable de muchas temáticas que son urgentes, necesarias y que no siempre tienen espacio en otros festivales. Cuando Cristóbal, el productor, y yo hablamos, al saber que habíamos quedado seleccionados contra el silencio, le decía, me parece que es una ventana bien bonita, porque no solamente se toma en cuenta el valor cinematográfico de la pieza, sino que la temática tiene como una igualdad de importancia, es como un 50-50, ¿no? Es decir, importa sí que sea una película documental, una propuesta cinematográfica que visualmente y estéticamente sea poderosa, pero al mismo tiempo que la temática que cuente tenga un profundo sentido para el México que vivimos. Entonces yo creo que es un excelente espacio y feliz de volver en el futuro, ¿no? Tuvimos la fortuna de estrenar en Montana, en los Estados Unidos, en un festival de cine que se llama Big Sky, y fue muy bonito la recepción. Este festival tiene un enfoque de conservación, medio ambiente, pero toca muchas temáticas del documental igualmente. De ahí continuamos el camino en México, Cuba, España, Panamá, en Acampadox, que fue también una experiencia muy bonita de cine comunitario, y bueno, hoy día
contentos de estar aquí en la Ciudad de México, contentos de poder compartir esto con la gente contra el silencio y contarles un poquito lo que viene. La semana que entra se presenta en Los Ángeles, en New Filmmakers LA, y bueno, con la esperanza de que sigan abriéndose puertas en el futuro. Yo me puse muy contento. El sabor es de satisfacción, creo, de felicidad, como respirar un poquito, muy agarrar aire fresco y decir sí. O sea, no es porque esté buscando, no se trata, a ver, no lo digo porque esté buscando reconocimiento estrictamente, sino que cuando tu trabajo genera eco en otras personas, cuando tu trabajo no solamente hace eco en el público, sino que los festivales lo ven y les interesa, es sentir como ese cobijo de decir, va, ¿no? Hay historias que merecen contadas y hay espacios para que estas historias se cuenten. Entonces sí fue como una bocanada de aire fresco, también fue un sabor muy grato de que fuera en Contra el Silencio, ¿no? Por lo que ya hace un ratito explicaba. Y también justo antes de entrar a la premiación, Cristóbal habló con Camilo y fue una conversación muy chistosa. Camilo es un personaje, cuando ustedes lo escuchan en la película, Camilo es muy bien versado y habla con mucha concritud sus ideas. Pero el campesinado en México habla mucho, ¿no? Cuenta muchas anécdotas para contar lo que le pasa y vive. Y Camilo es una persona así, ¿no? A veces tiene ideas muy abstractas que es difícil concretar. Y en tan poco tiempo, en 15 minutos, es difícil de pronto contar una historia con ese tipo de narrativa. Y a mí me daba mucha risa porque Cristóbal hablaba con él y hablaban de varias cosas como que se sentían muy contentos y demás. Y me dijo Cristóbal, tardamos media hora hablando de lo contentos que estábamos. Yo le dije que yo quizá, si hubiera hablado con Ramón, me hubiera tardado 3 minutos, ¿no? Como que Cristóbal y Camilo tienen esa relación bien bonita en la que hablan mucho de ideas como medias abstractas, ¿no? Y bueno, yo creo que hicimos muy buena mancuerna, Cristóbal y yo trabajando en el proyecto. Y bueno, para acabar pronto, perdón, ya me extendí un montón, el sabor es un sabor muy, muy grato, o sea, muy agradecido de tener la oportunidad de traer la voz de Camilo, de Ramón, de Ángela, la esposa de Camilo, de Saúl, el hijo de Camilo, a este foro, de compartirla con el público y de saber que puede tocarle el corazón de la gente, la conciencia de la gente y transformar en pues un mundo distinto, ¿no? Yo creo que el cine tiene ese poder de transformar a la gente, entonces me quedo muy contento y confío en que la película sea alimento de reflexiones, pretexto para discutir cosas que tengan que ver con cómo comemos, qué comemos, cómo vemos al campo, qué onda con la ciudad, cuál es la labor de los campesinos actualmente, cómo cuidamos el campo, en fin, ¿no? O sea, que sea el pretexto para que una reflexión más profunda venga. Contra el Silencio, enviarles un agradecimiento muy, muy sincero, muy profundo por tenernos aquí, por hacer posible que esto suceda. Fue una grata sorpresa ver que la película no solamente se exhibió en la Ciudad de México en diferentes sedes, sino que llegó a diferentes estados de la República. Creo que el hecho de que un festival de esta naturaleza se expanda y tenga estas alianzas televisoras, centros culturales, pequeños espacios de promoción cultural en donde, digamos, se pueden tener charlas más como en corto, con un clima distinto, más profundo quizá, con más poder por el sentido que tienen las conversaciones. Creo que eso no lo logran muchos festivales y eso es algo que se agradece como realizador.